El poder político y el económico estaban en manos de una cerrada oligarquía propietaria de los latifundios agrarios, de los bancos y de las grandes industrias catalanas y vascas. Compartiendo en parte esos privilegios, figuraban dos instituciones tradicionales de la España eterna, la Iglesia y el Ejército. Se estimaba que había unas 12.000 familias de grandes terratenientes, 80.000 de grandes empresarios y 40.000 de comerciantes. La clase media rondaba en los 2.7 millones de personas. El resto de la población pertenecía a los sectores asalariados del agro, la industria y los servicios. El índice de paro era muy alto y se calculaba que el 33% de la población total era analfabeta. El hambre y la miseria se movían a sus anchas a lo largo de las calles de las ciudades, en los pueblos, en las gañanías y en las chozas de los campos. La llegada de la República va a recrear las esperanzas de los sectores bajos y medios y generará duras y continuas resistencias en la clase alta y sus instituciones. En 1930 fueron más allá. En San Sebastián se reunieron con representantes de partidos regionalistas de Cataluña y Galicia y algunos jefes socialistas que participaron a título personal. El resultado fue el llamado Pacto de San Sebastián, el embrión del Comité Revolucionario. Estuvieron presentes los moderados Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Ambos habían ocupado cargos políticos durante el reinado de Alfonso XIII. Alejandro Lerroux, fundador del Partido Radical en 1908, Manuel Azaña del Partido Acción Republicana y otros representantes de la izquierda republicana. También estuvo presente el socialista Indalecio Prieto, aunque a título personal. Su posición iba a ser luego aprobada por el Partido Socialista Obrero Español. La representación catalana estuvo formada por Manuel Carrasco Formiguera, Matías Mayol y Jaime Aiguadé. El Pacto de San Sebastián no dejó documento escrito, ni tampoco un plan de gobierno concreto, solo el compromiso de someter el tema de las autonomías regionales a la decisión de las futuras Cortes, pero conformó un comité revolucionario presidido por Alcalá Zamora, que debía encargarse de organizar un movimiento revolucionario y preparar un eventual futuro gobierno. Mucho se ha hablado de la existencia de un comité militar que iba a conducir la insurrección general que asestaría el golpe final a la monarquía, pero nunca quedó claro quiénes lo componían y cuál fue su actividad, aunque parece que fue presidido por el general Queipo de Llano. El gobierno de Berenguer, amenazado, declaró el estado de guerra y ordenó la detención de los integrantes del Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián. Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz y los socialistas Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos fueron a parar a la cárcel. Otros, como Manuel Azaña, se mantuvieron ocultos. La monarquía respiró con alivio tras el fracaso del complot, pero la sensación era engañosa. Este triunfo no le acercaría ningún nuevo respaldo significativo, ni de los dirigentes políticos ni de la población. No obstante, trazó un plan para descomprimir el clima político y recuperar la iniciativa. Convocó a elecciones escalonadas. El 12 de abril de 1931 se votaría autoridades municipales. El 3 de mayo le tocaría las provinciales y en junio se realizarían las legislativas. Pero la monarquía no superó ni siquiera la primera prueba. Para sorpresa de toda la oposición, el domingo 12 de abril, los partidos promonárquicos cosecharon igual cantidad de votos que los republicanos y socialistas. Pero estos se llevaron el triunfo en 41 de las 50 capitales de provincias. El mensaje resultaba claro. Los sectores más dinámicos y modernos de la vida política española repudiaban a la monarquía. Eso se hizo más evidente cuando el jefe de la Guardia Civil, general José Sanjurjo, afirmó que no garantizaba cómo reaccionarían sus fuerzas si decidía reprimir las manifestaciones republicanas. La República, la niña bonita. Cinco años antes del estallido de la guerra, la proclamación de la Segunda República había sido acogida con euforia por la mayoría de la población. La monarquía se derrumbaba sin violencia. Para estas multitudes,
La nueva república representaba la esperanza de una nueva España, una España moderna y más justa. Mientras los manifestantes celebraban la proclamación de la república, Alfonso XIII pasaba sus últimas horas en el Palacio Real. Pocas semanas antes, había presidido las solemnes ceremonias del Domingo de Ramos, confiado en la solidez de la monarquía. Sin embargo, el rey estaba más aislado que nunca. La clase obrera lo consideraba el símbolo de la opresión. La clase media no le perdonaba su respaldo a los 7 años de dictadura del general Primo de Rivera. Incluso para la clase dirigente, la monarquía ya no representaba una garantía de continuidad. La escasa popularidad de la monarquía había quedado patente en la victoria de los candidatos republicanos en las principales ciudades durante las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. El júbilo del pueblo y las escasas muestras de adhesión a la corona hicieron comprender a Alfonso XIII su aislamiento. La Segunda República Española nace con el propósito de aportar soluciones a los problemas que arrastraba la convulsa España de finales del siglo XIX y principios del XX. La concentración de la riqueza, el amplio poder de la Iglesia, el problema catalán o la crisis interna de un ejército con luchas intestinas marcan la andadura de una república amenazada desde el inicio por varios flancos. Las tradicionales dos Españas comienzan entonces nuevos enfrentamientos en base a viejas reivindicaciones. Algunos estamentos eclesiásticos exhortan a la población a prepararse para la nueva cruzada a fin de recuperar lo perdido. El ejército ve cómo el gobierno disminuye sus competencias y privilegios. Las divisiones se reducen de 16 a 8, se cierran academias militares y se pasa el ejército a la jurisdicción civil, anulando el Consejo Supremo de Guerra y Marina. La ley de reforma agraria hace peligrar la estabilidad social ante la gran presión que soportan los grandes terratenientes y, por ende, los jornaleros que muchas veces malvivían a las órdenes de estos. A todos estos conflictos de intereses se le suma el gran descontento popular por la lenta aplicación de las reformas republicanas prometidas, descontento vehiculado en gran parte a través de los levantamientos anarquistas. El gobierno debe además lidiar con la gran inseguridad social generada por los enfrentamientos en las calles entre falangistas, grupos conservadores y extremistas de izquierda. Es en este panorama político cuando se producen varias intentonas golpistas fallidas, que se paralizan temporalmente con la llegada de los conservadores al gobierno republicano. Acabado este bienio conservador, los estamentos hegemónicos como Iglesia, Ejército y terratenientes continúan conspirando contra el gobierno establecido para derrocarlo y hacer prevalecer sus intereses. Las elecciones y el posterior triunfo del Frente Popular de febrero de 1936 prenden la chispa conspirativa. Un grupo de militares rebeldes inicia una serie de reuniones secretas para ejecutar un nuevo golpe militar el día 20 de abril. Pero el complot es finalmente descubierto por el gobierno, con parte de sus altos mandos sediciosos encarcelados, presionados por unos terratenientes que ven como miles de jornaleros toman sus tierras, y enfrentándose a un gobierno compuesto únicamente por fuerzas republicanas, algunos altos mandos insurrectos ejecutan de manera apresurada un nuevo levantamiento. El 18 de julio de 1936 es el día elegido para alzarse contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española. La Guerra Civil Española ha comenzado.